Bueno, entonces empezamos nuevamente con otro video. En este video básicamente vamos a tratar de cómo mi aplicación va a interactuar con la base de datos, pues para poder que logre su cometido, ¿cierto? Para eso nosotros vamos a necesitar una capa o un software intermedio, lo vamos a llamar un ORM, que va a tener, digámoslo así, un papel protagónico porque nos va a servir de enlace con nuestra base de datos y con nuestra aplicación. Esa capa o ese layer que estamos poniendo aquí en la mitad nos va a permitir pues hacer todas las operaciones CRUD con la base de datos de manera fácil, de manera sencilla, adicional de que nos va a proteger contra temas como posibles inyecciones de SQL. Entonces, pues ya sabemos que una inyección de SQL, eso, digámoslo así, son cadenas maliciosas que le pueden inyectar a las consultas de bases de datos, pues para obtener de esa forma información no autorizada, es decir, para hackearnos nuestra base de datos. Entonces, vuelvo, reitero, esa capa se llama Drizzle. Para poder nosotros configurar adecuadamente Drizzle que nos sirva para puente de la aplicación y la base de datos, pues tenemos que seguir una serie de pasos que son los siguientes. Entonces, dentro de nuestro proyecto tenemos que instalar en esencia tres librerías. La primera se llama Drizzle Turso. eh, la segunda es Drizzle Kit y la última se llama @libsqli client. Entonces, la primera es para que Drizzle pueda interactuar a través con nuestra base de datos de Turso. Drizzle Kit es una herramienta que nos permite eh, importar, digámoslo así, la base de datos de Turso a nuestro proyecto y que también nos permite interactuar de forma manual con nuestras bases de datos, es decir, podemos a cada una de las tablas o conjunto de tablas, pues podemos crear, borrar, actualizar datos, pues ya de una manera manual. eh, por ejemplo, cuando queremos inicializar ciertos datos, cuando queremos cambiar ciertos datos, pues para hacer pruebas dentro de nuestra aplicación. Y libsqli Client es definitivamente la librería que nos permite pues conectarnos directamente desde la base de datos hasta la aplicación. Pero como Drillle es, digámoslo así, la capa intermedia, entonces se va a comunicar esta librería con Drizzle y Drizzle a la vez es la que nos va a dar todo el soporte para hacer las consultas SQL que nosotros requeramos en determinado momento. Resulta que también dentro de nuestra aplicación pues debemos cambiar nuestras variables de entorno. Las variables de entorno se utilizan básicamente en los sistemas operativos y las utiliza en general cualquier lenguaje de programación puede acceder a esas variables de entorno. ¿Para qué se utilizan? Normalmente las variables de entorno se utilizan para guardar información muy confidencial. Entonces, para evitar que sea vulnerable esa información y que nos puedan, digamos, en determinado momento, de manera indebida tratar de robárnosla, pues entonces para eso utilizamos las variables de entorno, para que esas variables queden grabadas en el sistema operativo y lo único que va a hacer nuestro programa es leerlas allí. Listo, ¿qué variables de entorno y por qué utilizarlas? Pues básicamente como nuestra base de datos está en la nube de Turso, ¿cierto? Entonces ahí sí necesitamos pues como un par de parámetros, uno que es el URL y otro que se llama el token. Ese par de parámetros nos los proporciona Turso una vez tenemos creada allí una base de datos. Eh, Tan pronto tenemos esos parámetros, entonces debemos instalar una librería que nos va a ayudar precisamente a la lectura de esas variables de entorno y a través de un archivo que se llama .nb, que no lo escribí por acá, vamos a escribirlo para que lo tengamos ahí como pendiente también, que es una de las cosas adicionales que tenemos pues eh, que tener en cuenta. Entonces vamos a escribir por acá que tenemos que utilizar un archivo .env, pues donde vamos a estar guardando o
sí, donde vamos a tener, digámoslo así, guardado, configuradas nuestras variables de entorno. Entonces dejemos nuestro archivo acá. Entonces son tres cosas. Instalar la librería, instalar una librería que se llama OTEM para leer las variables de entorno. Esas variables de entorno, pues las vamos a guardar inicialmente en este archivito .env para no leerlas directamente del sistema operativo cuando estamos haciendo pruebas. Y finalmente debemos crear un archivo de configuración de Drizzle que se llama el drizzle.config.ts. Una vez dado ese paso, pues entonces ya lo que nos queda es configurar la conexión a la base de datos. Esa conexión pues la vamos a ver eh, en unos instantes cómo la hacemos, pero para que tengamos en cuenta todo el tema de la base de datos dentro de SvelteKit lo vamos a guardar en la carpeta srclib server database. ¿Por qué allí? Pues porque digamos, lib es la carpeta estándar donde nosotros vamos a guardar recursos y demás, entre ellos las bases de datos. Y cuando nosotros creamos una carpeta server dentro de lib, es una carpeta que solamente va a estar accesible desde el backend y va a ser una carpeta bastante protegida. Entonces no va a ser tan susceptible a ataques como si pusiéramos, eh, es decir, no es tan susceptible a ataques. Eh, Eso no lo trata de garantizar de alguna forma SvelteKit. Y dentro de server vamos a crear otra carpetica que se llama DTBase, donde efectivamente pues vamos a colocar todas las archivos que vamos a requerir para la conexión. Bueno, entonces dicho lo anterior, pues entonces vámonos ya a nuestro editor de código. En esta ocasión estoy probando un editor de código nuevo, pero eso no tiene nada que ver pues con el tema de aprendizaje, porque es casi que exacto a Visual Studio Code, solo que es un poquito aparentemente más rápido porque está desarrollado con una aplicación que se llama Rust. Bueno, entonces empezamos. Esta aplicación que tengo aquí es una aplicación completamente nueva que hice con el famoso Bone Create latest, nombre de proyecto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tratar de hacer aquí es que en esencia vamos a surtir todos los pasos que acabamos de ver hace un instantito en los gráficos que estábamos viendo. Entonces, lo primero que nos hablaban era que debíamos entonces instalar tres librerías. Vamos entonces con ello. On add drizzle.orm o rm. Listo, nos dice que ya fue instalada. Vamos con la segunda. Vamos a colocar bon add. Esta es una librería que solamente la vamos a utilizar en modo desarrollo. Entonces colocamos aquí drizzle.kit y le damos enter. Ahí nos quedó instalada. Y la segunda librería habíamos dicho que era SQL Client. Vamos a ver qué tan cierto es. En fin. Bueno, parece que el nombre lo tengo mal. Vamos a ver exactamente el nombre de esa librería cuál es. Aquí hay un pequeño tutorial, se los voy a enseñar dónde está en este momento, que es donde me estoy basando para hacer todo el proceso. Le damos aquí a la página principal para que ustedes puedan ubicarse y llegar allí fácilmente. Esa está en orm.drizzle.tin y allí pues entonces le damos en la opción Learn. En Learn vamos hasta tutoriales y tenemos un tutorial bastante completo de cómo instalar ORM, Drizzle, Conturso y nuestro SvelteKit. Entonces ya este par de librerías las sacamos de instalar. Estos son como los pasos que ahí nos indican. Instalamos esta, instalamos esta. También nos dice que hay que instalar .tem. ¿Se acuerdan? Pues las variables de entorno. Vamos a hacerlo entonces de una vez. Venimos acá y le damos, queremos instalar también .tem. Le damos enter. Ya nos quedó instalado .tem también. Eso es bastante rápido.
con este editor. Y luego nos dice que debemos instalar esta librería, que es Bon add libcqli. Era sin la i. Entonces era el error lo que me estaba sucediendo ahí. Entonces vamos a darle acá para instalarla. Vamos a pegar el comandito. Aquí mostremos nuevamente esto. Le damos enter. Y muy bien, ya tenemos instaladas todas las librerías. Vamos a ver entonces cuál es el siguiente paso. Dice que debemos entonces configurar las variables de entorno, ¿cierto? Ya instalamos .tem y vamos a crear entonces un archivo que se llama .env. Vamos entonces a nuestro proyecto y aquí le vamos a dar nuevo archivo, le escribimos .env, le damos enter y ya tenemos un nuevo archivo donde tenemos que crear las variables de entorno. Nuestras variables de entorno, que es la URL y el token, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a Turso, vamos a escribir aquí turso.tech y una vez entremos a Turso pues tenemos que loguearnos para poder ingresar a nuestra base de datos y conocer nuestro par de variables de configuración que requerimos. Entonces aquí está cargando Turso, vámonos a nuestra base de datos. Tengo la base de datos que voy a trabajar, se llama Longlix. Hacemos clic acá y dice, hay una opcióncita que se llama crear token. Le damos crear nuevo token. Entonces aquí nos trae dos cositas. En la parte de arriba está el token y en la parte de abajo está el URL. Lo copiamos y nos vamos nuevamente acá a nuestro .env para entonces decirle que nuestra URL va a ser esta. Luego nos vamos nuevamente a Turso y copiamos ya, en este caso sería el token. Listo. Ya con el token copiado regresamos y copiamos de aquí en nuestra aplicación. Listo. Bueno, ahí está todo ya. Vemos entonces que ya tenemos nuestro archivo env, entonces simplemente lo que vamos a hacer es guardarlo. De acuerdo. Entonces ya aquí en esta parte, pues ya lo que tenemos que hacer es que nos venimos nuevamente a nuestro tutorial y nos dice que tenemos que crear este archivo que se llama el archivo de configuración drizzle.config.ts. Entonces vamos a robarnos esta configuración cita aquí, vamos a copiarla y nos vamos nuevamente a nuestra aplicación, vamos a crear el archivo, vamos a decirle nuevo archivo, lo llamamos, se llama drizzle.config.ts, damos enter, pegamos esto acá y entonces vemos que nos trae un archivo para poder configurar todo el tema de nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces aquí está ya todo listo, nos dice que en esencia son dos cosas. El esquema donde va a estar guardado pues todo el tema de nuestro archivo de bases de datos. Entonces recuerda que habíamos dicho que el esquema debería estar en lib, y dentro del lib que decíamos que una carpeta que se llamaba server, y dentro de server una carpetica que se llama database, y dentro de database pues iba a ir el archivo schema. Él también por defecto nos va a crear una carpeta que se llama migrations o migraciones en caso de que nosotros hagamos, porque podemos hacer modificaciones a la estructura de la base de datos, pues nosotros podemos hacer esas modificaciones y migrarla o actualizar nuestra base de datos sin tener que utilizar SQL para ello, pero simplemente dejémosla ahí configurada, luego miraremos si efectivamente la necesitamos o no. El dialecto es básicamente para decirle a Drizzle qué motor de base de datos vamos a utilizar, en este caso es SQLite, como venimos trabajando durante el transcurso de todo el curso, y el driver que vamos a utilizar es, a pesar de que vamos a utilizar un motor de SQLite, pues vamos a utilizar un driver que se llama Turso. Y aquí están las credenciales.
Las credenciales están en nuestro archivo .nb que se llama Turso Connection URL y otra que se llama Turso Auth Token. Entonces creo que por ahora eso es todo. Vamos a darle control S para grabar. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer en este momentito es que vamos a tratar de importar nuestra configuración de la base de datos, ¿cierto? Normalmente lo que la gente hace con Drizzle es que empieza a crear su base de datos desde cero a través de Drizzle sin utilizar nada de SQL, pero como nuestra base de datos ya está creada desde hace mucho rato, entonces lo que vamos a tratar es de importar cómo está configurada esa base de datos, cuáles son sus tablas, cuáles son sus relaciones y demás, para poder empezar luego a utilizar las consultas que requerimos de acuerdo a nuestra aplicación. Entonces para ello, si no me falla la memoria, vamos a utilizar un comando que se llama bourne y vamos a escribir Drizzle Kit, que es una utilidad que nos da la librería que instalamos hace un momentito, y vamos a utilizar una opción que se llama introspect, o sea que nos dice, oiga, vaya y lea la base de datos y revise a ver si nos puede informar cuáles son las tablas y las relaciones que está utilizando. Debemos dar enter. Entonces nos dice que introspect es un comando que no conoce. Vamos a ver, yo creo que aquí me faltó de pronto la palabra run. Run Drizzle Kit introspect. Vamos a darle finta y dice que tampoco. Entonces vamos a utilizar este otro, la verdad no recuerdo muy bien, les pido mil excusas. Vamos a utilizar nuevamente Drizzle Kit, kit introspect. ¿Todo bien? Y efectivamente ese era el comando que teníamos que utilizar. Enseguida lo revisamos nuevamente. Entonces, revisen entonces. Utilicé un comando que se llama bounce drizzle kit introspect. Ese introspect lo que hace es que me dijo, oiga, sí señor, fui hasta Turso y entendí que había 9 tablas, entre todas las tablas traje 28 columnas y todas también tenían exactamente 7 claves foráneas que puede revisar. Todo eso, entonces, como usted creó ahorita un archivo que se llama Migrations, en Migrations yo le creé ahí un archivito que se llama Schema, donde están registradas todas las tablas que usted tiene. Mira, aquí aparece la tabla autores, la tabla escritos, la tabla libros, la tabla editores, calificaciones, traductores, traducidos, la tabla sesión, la tabla user. Entonces, eso es todo lo que usted tiene ahí. Y adicional, para que también trajimos cuáles eran las relaciones que había entre cada una de las tablas. Entonces, nos dimos cuenta también que usted tiene varias relaciones entre la tabla escritos y la tabla libros, entre la tabla libros y la tabla escritos y editores. En fin, lo mismo que habíamos hecho en SQL. Si ustedes quieren, dentro del mismo Drizzle, pueden en la documentación revisar exactamente cómo se puede generar un archivo de estos a mano, pero como no es el caso para nosotros, porque ya habíamos creado nuestra base de datos, pues lo único que teníamos que hacer en esencia era pues importarlo, ¿cierto? Ahora, resulta que nuestras tablas, configuraciones de tablas, se importaron directamente a esta carpetita que se llama Migrations. Pero nosotros necesitamos las tablas y demás en otro lugar completamente diferente, no en Migrations. Entonces vamos a moverlas. Seleccionamos las dos, vamos a darle aquí copiar, ¿cierto? Y recuerden que dijimos que todo el tema de las conexiones y de las bases de datos debían estar en src lib y dentro del lib hay una carpeta server. Si no la tienen, si no la ven, la tienen que crear. Lo más probable que no la tengan. Y aquí encima le damos clic derecho y le damos paste o pegar. Entonces ahí copiamos la de relaciones. Nos falta entonces la de esquemas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle copiar y vamos a pegar.
Pero entonces, ¿se acuerdan que yo había dicho que queríamos crear eso en una carpetica aparte en server que se llamara database? Entonces no la habíamos hecho. Vamos a subir este, lo vamos a poner dentro de database ambos archivos. Ahora sí, veo que no, este esquema no se me subió para allá. Ahí sí, ya todo está dentro de database. Muy bien, entonces repasemos. Entonces instalamos una serie de librerías. Una vez instalada esa serie de librerías, pues tuvimos que venir y crear un archivo de configuración para Drizzle. Bueno, aquí está. Es un archivo que es prácticamente estándar. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de poner exactamente la ruta donde van a estar configuradas todas nuestras tablas o nuestras bases de datos. Y también pues que tenga aquí todo el tema de nuestras cadenas de conexión. Las cadenas de conexión son el URL y el token. Esas, como son un par de variables que las consideramos de entorno por la información sensible que contienen, entonces las tuvimos que dejar guardaditas en un archivo que se llama .env. Bueno, una vez hecho esa parte, lo que hicimos fue que con el comando bounce, que aquí se los voy a resaltar nuevamente. Comando bounce. Este comando escribimos bounce drizzle kit introspect. Entonces lo que hacía era ir a leer el esquema de nuestra base de datos para traernos todas las tablas y relaciones a este archivo, a esta carpeta migration que nos creó. Entonces este par de archivos que llaman relaciones y esquema los copié a una carpeta dentro del directorio lib que la llamé server. Y dentro de server, en database, copié ese par de, digámoslo así, archivos. Entonces la idea es que esto debería estar juntito todo, pero entonces para, digámoslo, pegar, les voy a crear aquí dentro de database un nuevo archivo. Lo voy a llamar data.ts. Y data.ts lo que va a hacer en esencia es que nos va a exportar como si él tuviera adentro todo el tema, eh, todas las tablas que hay dentro de, eh, tenemos que darle que nos exporte todas las tablas que hay dentro. ¿De dónde? Vamos a ponerle acá, dentro de lib server database schema. Pero también vamos a exportar todo lo que está dentro de, en este caso, de relations. Borremos esto que aquí me equivoqué. Relations. Así está bien. Voy a borrar este acá, esquema. No hay que colocarle la extensión. Guardamos esto. ¿Y cuál es el paso a seguir? Entonces, digámoslo aquí, ya tengo este archivo que se llama data, va a tener, digámoslo así, este par de instrucciones. Es como si todo lo que yo hubiese escrito dentro de este archivo y todo lo que yo hubiera escrito dentro de este archivo lo hubiera puesto acá, simplemente con este par de instrucciones. Ahora, ¿qué sigue? Miremos entonces nuevamente el tutorial. Para llegar al tutorial, acuérdense que venimos aquí a la parte de Learn y en Learn vamos a darle tutoriales y vamos específicamente al de Turso. Ya entonces lo que nos queda hacer es como la cadena de conexión. Para poder hacer la cadena de conexión, entonces por aquí abajo va a haber un archivo, ellos lo llaman index.ts. A mí no me gusta mucho ese nombrecito, pero sin embargo eh, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar, entonces nos venimos acá y aquí mismo dentro de database vamos a crear un nuevo archivo, lo voy a llamar el archivo connection.ts. Listo, y aquí voy a pegar todo lo que está dentro de ese archivo. Listo. Entonces, bueno, pues bueno, aquí tenemos copiado nuestro archivo. Por ahora voy a esconder esta carpetita acá. Vamos a maximizar todo para que vean entonces cómo vamos copiando. Entonces, aquí tenemos pegado nuestro archivo. Eh, esta línea no la requerimos. Necesitamos es utilizar otra lineecita
para poder que SvelteKit nos pueda leer las variables de entorno desde acá. Entonces para eso vamos a colocar import, ¿cierto? ¿Qué vamos a importar? Pues vamos a importar a Turso URL, y también vamos a importar a Turso AuToken. Listo, muy bien. Una vez aquí, entonces esta línea nos sobra. Y aquí vamos a importar también, recuerdan la carpeta, el archivo data que tiene resumido pues como todas las tablas y todas las relaciones. Entonces esa es la que necesitamos importar acá. Vamos a decir que importe schema, no, que importe todo, y dentro de schema from schema. Bueno, eso está muy bien. Import schema from schema. Y sí, tenemos que ponerle aquí la palabra reservadas para que nos diga que todas las variables las va a poner dentro de una especie de repositorio o una especie de contenedor que se llama schema, ¿cierto? Y aquí tenemos que utilizar ese schema colocando coma y un par de corchetes donde colocamos en esencia schema. Creo que ahí ya tenemos configurada todo el tema de las conexiones a nuestra base de datos. Control S, guardamos. Entonces, si todo va bien, aquí hay un errorcito, si ustedes se fijan, de alguna forma tipeé algo ahí que no era. Esto nos da error porque, digámoslo así, digámoslo así, estas cadenitas se nos crean directamente cuando ejecutamos el archivo, cuando ejecutamos nuestro código. Observemos que si yo le doy aquí en la parte de abajo, bomb dev, aquí se nos empieza a ejecutar pues todo nuestro programa. Si yo vengo aquí y digamos que quiero ejecutar mi programa en localhost 5173, lo ejecutamos. Venimos acá, como no he creado nada, entonces pues ahí se está ejecutando nuestro programa. Vemos que aquí pues no ha ocurrido nada. Esto aquí parece ser que no lo grabé. Revisamos nuevamente acá, le damos 5173. Regresamos a nuestro editor de código, cerramos esto, y cuando lo volvemos a abrir, pues en teoría debería estar, ya no debería estar resaltada este par de líneas. Bueno, ya sí está resaltada, pero ¿por qué? Un segundito, por favor. Ahí ya sí la estamos utilizando. Bueno, muy bien, ya debería estar todo en orden. Guardamos control S. Él enseguida se nos va a cuadrar. Aquí nos está diciendo que nunca la estamos usando, pero realmente sí la estamos utilizando cuando aquí en esta parte, en el URL, estamos diciendo que estamos creando esas variables. Para que esto no nos ponga problemita acá, vamos a darle que esto es un string. Ahí sí ya nos deja de molestar eso un poquitito. Guardamos nuevamente. Y ahora sí vamos a hacer entonces una prueba directamente en routes. Routes tiene un archivo masspage.svel, digámoslo así. Vamos a crear acá cualquier cosa, pongámosle un h1, donde coloquémosle un hola mundo. Hola mundo, lo guardamos. Venimos aquí, revisemos, ahí sí efectivamente está nuestro hola mundo. Entonces vamos a tratar ahora de ver si efectivamente podemos interactuar ya con nuestra base de datos. Entonces recuerden que para poder interactuar necesito la ayuda de un archivo que se llama masspage.server.ts. Lo voy a crear. masspage.server.ts. Ahí está ese archivo, y habíamos hablado que ese archivo debe tener una función muy especial que se llama la función load.
Listo, entonces vamos a crearla, pero hay que exportarla para que la podamos utilizar posteriormente desde otras rutinas o de otras, digámoslo así, programas de nuestra aplicación. Entonces, esa función se llama export, hay que colocarle la palabra async, el nombre de la función, pues va a ser, el nombre de la función va a ser no main, sino va a ser load, ¿cierto? Y entonces, antes que nada, para poder utilizar la función y la base de datos, pues necesitamos importar ciertas cosas. ¿Cuáles son esas ciertas cosas? Pues vamos a tener que venir nuevamente aquí a la cadena de conexión y nos damos cuenta que aquí exportamos una constante que se llama db. En db va a estar, digámoslo así, la conexión real con nuestra base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en masspage.server al principio vamos a importar ¿a quién? A db, ¿cierto? Y esa la vamos a importar entonces desde lib server database connection, o sea, estamos hablando exactamente de este archivo. Listo. Aquí está en rojo porque no la hemos utilizado todavía. Y luego vamos a importar una tablita. Esa tablita, digamos, una tablita que se llame, a ver cuáles son los nombres de nuestras tablas. Venimos aquí nuevamente a lib. Vemos que hay unas tablitas, una primera que se llama autores. Vamos a utilizar autores. Entonces venimos acá y decimos que vamos a importar autores. Vamos a importar autores, ¿cierto? Pero, muy bien. Pero no me lo voy a traer directamente desde ahí, sino que esa autores me la voy a traer desde data. ¿Listo? Entonces, muy bien, ahí está. Quitamos esto porque no sé por qué me lo está poniendo aquí al final. Y aquí en el load lo que vamos a hacer es que vamos a decir lo siguiente. Vamos a definir una constante. Constante es porque solamente la vamos a cargar una vez con los datos y ya no la vamos a modificar nuevamente. Y le vamos a llamar los autores, por decir algo. Y en esos los autores vamos a hacer una consulta a través de Drizzle. ¿Cómo sean las consultas a través de Drizzle? Básicamente con un lenguaje muy parecido a SQL. Es decir, utilizamos primero await porque sabemos que una consulta a una base de datos pues es una cosa síncrona, entonces tenemos que decirle, oiga, espere programita a que se haga la consulta para que luego pueda seguir haciendo otro tipo de cosas. Entonces ahí sí decimos await db. ¿Cómo se hace una consulta? Select, ¿cierto? ¿De dónde? Desde autores. Es lo que le estamos diciendo. Seleccione todo desde la tabla autores. Y finalmente lo que vamos a decir es que retorne ¿a quién? Pues nos va a tener que retornar a los autores. Muy bien, entonces ahí ya está el tema, ya vinimos, hicimos una consulta y con esa consulta, pues antes de exportarla vamos a mirar si todo nos está saliendo bien. Vamos a hacer aquí un console.log de los autores. Listo, a ver si efectivamente nos están funcionando esa conexión a la base de datos y se está haciendo de manera correcta esa consulta. Entonces venimos, hacemos una ejecución y nos sale un error. Aquí está diciendo que no existe una columna SQLite column. Vamos a mirar aquí entonces en lib database. Vamos a mirar aquí en esquema. Y sí, señor, aquí tenemos un par de errores. Primero es que esa columna está utilizada, pero no. Entonces, eso es como un pequeño bug que tiene cuando nosotros importamos cuando nosotros hacemos un introspect que nos trae por alguna situación esa columna, pero eso no existe, entonces quitémosla acá, mira que lo tiene en rojo, y además nos dice que también está utilizando algo que no estamos utilizando, entonces
o que está tratando de usar una librería que no estamos utilizando. Guardamos los cambios y una vez guardamos los cambios, pues revisemos que efectivamente aquí ya tenemos, aquí podemos ver que en la consola nos está mostrando que efectivamente ya pudimos hacer la consulta a la tabla autores. Observen que eso es un conjunto de autores, miren que es como un arreglo que miren aquí tiene un inicio y como son tantos autores vamos a tratar de bajar un poquitico y aquí tiene un final. Y si ustedes se fijan, cada autor realmente es que un JSON que nos trae el ID del autor en la tabla, el nombre, el país del autor y el nacimiento, ¿cierto? Entonces ahí ya verificamos que efectivamente estábamos haciendo la consulta a nuestras tablas de manera correcta. Vamos a cerrar todo esto que hay acá. Volvemos nuevamente aquí a routes a revisar pues nuestro código. Ya no le voy a decir que nos lo muestre por acá porque no necesitamos eso. Lo que yo quisiera básicamente es que estos autores, todos estos datos que nos trae la tabla autores, los podamos mostrar directamente en nuestra página de inicio. ¿Cómo lo hago? Entonces, si ustedes se acuerdan, entonces aquí podemos definir un script dentro del componente. Acuérdense que este componente se llama masspage.svelte, que es un componente de Svelte que por su nombre SvelteKit sabe que es la primera página o la página principal que nos va a mostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Resulta que lo voy a definir como una constante porque yo estas variables, esto no lo pienso modificar. Recuerden que para yo traerme datos desde masspage.server, yo debo definir una variable que se llama data, ¿cierto? Y esa variable data la obtengo de los props o de las variables que nos envía masspage.server. Entonces, para eso, entonces, coloco aquí que esto viene de props, ¿cierto? Y lo ponemos así de esta forma. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, resulta que data tiene entonces, acuérdense que data es un arreglo, es un JSON que tiene una clave por defecto que se va a llamar efectivamente los autores, que fue lo que habíamos mandado por originalmente de masspage.server.ts. Entonces venimos acá y vamos a hacer algo. Vamos a decir también aquí const, eh, eh, vamos a llamar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los autores. Entonces aquí los autores, esto va a ser igual a data. Es decir, hay algo que se llaman los autores que nos los está mandando data. Y yo lo que quiero hacer aquí es, en una etiqueta pre, voy a colocar lo siguiente. Resulta que para nosotros poder mostrar algo en nuestra página web es necesario convertir esto a texto. El JSON como tal no lo pueden leer las páginas web, el navegador. Entonces con esta instrucción que hay aquí, JSON Stringify quiere decir que nos va a poner en texto todo lo que venga dentro de autores. Vamos a ver. Control S, guardar. Fíjense que cuando yo guardo los cambios y voy a venir acá, vamos a ver qué ocurre. Pues hombre, no está pasando nada. ¿Por qué? Vamos a revisar. Vamos a mirar qué es lo que está sucediendo. A ver, lo que está sucediendo es, claro, si ustedes observan lo que exportamos fue los autores y aquí estoy colocando los autores. Ponemos una S aquí, los autores, y ya de esa manera pues ya ahí sí, aquí también lo debo corregir. Entonces ya ahí tengo, en este momento ya sí, miren que está fuera de error todo, guardamos control S y venimos acá y observen que ya en el navegador ya sí puedo tener pues como todos los autores que acabo de importar de la base de datos. Entonces, bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy. Ya sabemos entonces cómo conectarnos
cómo conectar nuestra aplicación a la base de datos. En la próxima ocasión vamos a mirar entonces cómo darle un poquitito de formato a esos datos y también vamos a ver cómo puedo enviarle consultas de creación o modificación de registro a la base de datos. Por ahora eso es todo, jóvenes. Que estén muy bien.